tema de análisis, por ello nos quedamos precisamente en América Latina, en Buenos Aires, la capital argentina. Está el analista internacional, también analista político, Maximiliano Sbarbi. Maximiliano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Maximiliano, una tesis que prácticamente se repite, ¿no? Y que sobre todo rememora lo ya vivido en Venezuela durante 2014, durante 2017, con esas denominadas guarimbas. ¿Juega Estados Unidos, Maximiliano, con el sentimiento de la población, sobre todo para exacerbar, para caldear los ánimos, justo cuando se está enfrentando un bloqueo que deja acá pérdidas milmillonarias? Claro, por supuesto, el bloqueo en realidad no es una medida efectiva porque en casi 60 años no ha surtido efecto. El gobierno de Cuba, con sus dificultades, sigue en pie. Es una medida de castigo, es una medida revanchista hacia Cuba porque la revolución le arrebató a Estados Unidos esta isla que era sumisa hacia el poder de Washington y hacia las políticas norteamericanas. Y además es una medida, el bloqueo interna, destinada de Washington a su población interna, principalmente a la comunidad cubano-estadounidense opositora a la isla y al gobierno de La Habana. Recordemos que en Florida, donde se asienta la mayor parte de la comunidad cubano-estadounidense, se han decidido varias de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y ese electorado pesa. Por lo tanto, las medidas apuntan al consumo interno de esa comunidad cubano-estadounidense. Es por eso mismo que el alcalde de Miami hoy le pidió al presidente Joe Biden que interviniera militarmente en Cuba, algo que es también una declaración para los votantes internos, porque Estados Unidos no se va a implicar en una guerra con Cuba, y mucho menos ahora que existen protestas y que la pandemia las ha agravado y ha provocado que la población, o gran parte de la población, se haya lanzado a las calles en Cuba. Por lo tanto, no hay que minimizar este bloqueo que ha destruido, que año a año degrada la economía cubana. Se calcula que es alrededor de 5.000 millones de dólares al año pierde Cuba por el bloqueo. Por eso esta medida no ha sido efectiva, pero sí es un revanchismo hacia el gobierno de Cuba. Eso es evidente, porque no ha surtido efecto. Hablamos de apoyo, Maximiliano, apoyo además demostrado en términos diplomáticos, políticos, tanto desde Venezuela, desde Rusia, por ejemplo, desde China, desde la propia República Islámica de Irán, y también se ha sumado en América Latina México. México, por ejemplo, ha ofrecido incluso ayuda humanitaria a Cuba. Ahora, ¿este gesto de México podría hacerle valer en un futuro, incluso tal vez cerca o no muy lejano, injerencia por parte de Estados Unidos también en México, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que además un gobierno de izquierda? Sí, México, no solamente México, también Argentina, Bolivia se han mostrado solidarios con Cuba, pero yo creo que esa solidaridad es relativa. Ante una presión que pueda ejercer Estados Unidos, ante una medida coercitiva hacia algún país que le brinde ayuda humanitaria a Cuba significativa, estos países no creo que tengan un margen de maniobra importante para lograr salvar a Cuba o rescatar la economía cubana. El principal problema que tiene Cuba en este momento no es solamente el bloqueo, pero el segundo es la pandemia, porque se ha destruido la principal industria que tiene Cuba, que ha sostenido la economía de la isla luego de 30 años sin la ayuda de la Unión Soviética. Recordemos que son 3 décadas de bloqueo y sin ayuda soviética. Lo que se ha destruido es el turismo, que es la principal fuente de ingreso. Hace 1 año y medio que Cuba tiene prácticamente el turismo desmantelado, y eso ha golpeado muy fuerte, y por eso mucha población se lanzó a la calle a pedir ayuda de algún tipo. Pero también existe algo en lo que los medios no se habla demasiado, que es muy importante, que es el papel que desarrolla el gobierno de Estados Unidos a ciertas organizaciones no gubernamentales cubanas, que es una ayuda de 20 millones de dólares anuales en concepto de ayuda democrática. Esto no lo dice Cuba, sino que lo reconoció antes de ayer la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, reconoció que esa ayuda democrática se envía a Cuba. Y eso no es otra cosa que injerencismo, eso es intervención en las políticas de otros países con el único motivo, con el único fin de provocar un cambio de gobierno en Cuba proclive a Estados Unidos y a Washington. Entonces, ese combo, el bloqueo, sumado a la pandemia y sumado también
a las donaciones que se le hacen a las organizaciones no gubernamentales en concepto de relativa ayuda democrática, lo que produce es un caldo de cultivo enorme que danza a la población a la calle, algunos legítimamente y otros están movidos por intereses. Por eso el gobierno de Cuba tiene que tener mucho cuidado en no reaccionar con represión, como ha dicho el presidente cubano, porque existen ciudadanos que realmente están muy mal por este combo que nombraba recién, pero también existen ciudadanos comprados y organizaciones que movilizan a la población de manera política y de manera no buscan un fin noble, sino cambiar el gobierno para imponer otro gobierno afín a Estados Unidos. Y recordemos lo que era Cuba antes de la revolución, era un país de Centroamérica sumido en la pobreza con una sumisión total hacia las políticas norteamericanas, y esto es importante destacarlo porque también existe un cerco mediático que impide ver lo que realmente sucede, y Cuba en este momento está siendo asediada por estos tres tipos de problemas, ¿no? El bloqueo, que es el principal, la pandemia que afecta a todo el mundo y principalmente al turismo, y por último la compra de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos por parte del gobierno de Estados Unidos para provocar un cambio de gobierno en Cuba. Precisamente eso, que queda muy lejos de ser supuestas ayudas humanitarias o ayudas sin ningún tipo de cambio, porque sabemos en efecto cuál es el cambio que están buscando, y lo mismo ocurría incluso con Venezuela. Maximiliano, muchas gracias.